Catástrofes nucleares ocurridas en México y Latinoamérica. Todos conocemos el poder de la energía nuclear, pero con el desastre más grande en la historia sucedió en Chernobyl, provocando que se tuviera que evacuar a toda una ciudad y matando a un gran número de personas y dejando a otras con enfermedades como el cáncer para toda su vida, además de problemas hereditarios que sus descendientes llevarán para siempre, y de no haber sido controlado pudo terminar con toda Europa. Y sin embargo, en América Latina no estamos tan lejanos de conocer el poder y el desastre de la energía nuclear. En esta ocasión te presentamos los desastres nucleares más importantes en la historia de América Latina. Fecha de ocurrencia: 06/12 de 1983. México, Ciudad Juárez, Chihuahua. 2 años antes de que sucediera la catástrofe de Chernobyl, en México ocurrió el mayor accidente nuclear del continente americano, la tragedia conocida como el incidente del Colbato 60, en Ciudad Juárez, al norte del país. Tuvo su origen en una bodega del hospital privado Centro Médico en Especialidades en 1977, y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de Colbato 60 por $16,000. El Colbato 60 es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma utilizado para tratar a los pacientes con cáncer. Por falta de personal, la máquina fue abandonada en un almacén durante 6 años, hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández decidieron venderla como chatarra. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de Colbato, un cilindro que contenía el material radioactivo, 6,000 balines de 1 milímetro de diámetro. Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron en una camioneta y la llevaron hasta el Yonke Phoenix, un depósito de chatarra donde les pagaron $1,500. En el camino al deshuesadero o desguace, la camioneta fue desperdigando el material radioactivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CNSNS. Luego se inició la fabricación de productos de acero con esa chatarra, los cuales fueron exportados a los Estados Unidos como varillas metálicas. Durante 40 días se estuvo exportando y manipulando toneladas de material radioactivo por todo el país, hasta que, por un golpe de suerte, el chofer de los cargamentos se perdió en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Al pasar casualmente el camión con varillas importadas frente a la entrada de los Alamos National Laboratories, mismo lugar en donde se desarrolló el proyecto Manhattan y se fabricó la primera bomba nuclear, en donde los detectores instalados indicaron presencia de radiación. Personal de la CNSNS fue avisado del problema por el Departamento de Salud del Estado de Texas, de los Estados Unidos, el cual se trasladó a la ciudad de Juárez, comprobando la existencia de altos niveles de radiación. Se inició la descontaminación de zonas de Ciudad Juárez y del depósito de chatarra. Se estimó que, como resultado del accidente, aproximadamente 4,000 personas habían resultado expuestas a la radiación. Según el doctor del Centro de Ciencias Nucleares, es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo, dada la exposición a la radiación y la cantidad de radioactividad. Se calcula que aproximadamente unas 1,000 toneladas de varilla nunca se recuperaron, con lo que se podrían construir unas 300 casas de tamaño medio. A corto plazo los síntomas son visibles como quemaduras, vómitos, cefalias o lesión medular. A mediano plazo, la radiación puede provocar esterilidad provisional, quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso. Sin embargo, el daño más grave que sufrió la población fue la exposición a largo plazo. Una menor radiación, pero constante durante 30 a 40 años, puede provocar leucemia, anemia, cáncer, daño medular severo y cáncer de huesos, además de algunos desórdenes genéticos hereditarios. Este hecho sin precedentes, ya que no se puede tener idea del alcance de todo el material radioactivo que jamás se recuperó y que fácil y seguramente está por todo el país. Se sabe que el Maquixco, en el Estado de México, a solo 75 kilómetros de la Ciudad de México, está el centro de desechos de material radioactivo, en donde se recibieron toneladas de varilla radioactiva y que inmediatamente se reportaron casos de nacimiento de bebés con labio leporino, hidrocefalia, infecciones en la piel, además de la muerte de sus animales de granjas, y que solo sembraban tunas que, aún sabiendo que estaban contaminadas, los pobladores decidieron venderlas en la Ciudad de México. Un gran problema que México sigue pagando, así que es muy seguro que mucha gente en el país lo siga pagando a día de hoy, con enfermedades como el cáncer que estarán desarrollando a través de los años sin saber la razón de este. Número 2. 21 de marzo de 1962. Una joven pareja con sus 2 hijos, un varón de 10 y una menor de 3 años, ocupó una vivienda
en donde alguien había dejado una fuente radioactiva dentro de un recipiente de plomo. No se sabe cómo ni por qué. Poco tiempo después, el menor encontró y guardó en el bolsillo de su pantalón lo que a posteriori fue reconocido como una fuente de CO60. El 1 de abril, la misma fue colocada en un mueble de la cocina, donde permaneció hasta que su dueño la recuperó el 22 de julio. Ya a principios de abril, el hijo presentó un eritema, daño en la región abdominal y escrotal e infecciones secundarias. Recibió atención médica el 7 de abril, falleciendo a fines de dicho mes debido al severo daño en la médula ósea, combinado con necrosis e infección en la zona de máxima exposición, sin que nadie reconozca la causa de su mal. La madre del menor, que estaba embarazada, estuvo expuesta a la radiación desde que la fuente quedó en la cocina. A mediados de julio presentó cuadros de hemorragias con una depresión grave de los tejidos hematopélicos y al poco tiempo falleció. A pesar de la autopsia, no se identificó la exposición a radiación como la causa de su muerte. Otro integrante de la familia, la menor de 3 años, quien había enfermado el 2 de mayo con una supuesta urticaria, más tarde desarrolló una infección respiratoria, luego una anemia severa, leucopenia y trombocitopenia, falleciendo a mediados de agosto. Recién en esta oportunidad se identificó como causa de enfermedad y muerte una exposición a la radiación. A su vez, la abuela, que había mudado en abril para cuidar al nieto, enferma en agosto con lo que se presume una anemia hipoplástica. Identificada la razón del mal, fue trasladada al Centro Médico Nacional, donde fallece a mediados de octubre. El padre de los menores, posiblemente por estar ausente la mayor parte del día, solo presentó una anemia moderada y oscurecimiento de las uñas. Número 3. 13 de septiembre de 1987, en Goiânia, Brasil. Esta tragedia empezó con un robo común. 2 hombres se llevaron del edificio abandonado donde funcionó el Instituto de Radioterapia de Goiânia, un aparato pesado, que luego fue destrozado a martillazos. Pocos sabían que causaría lo que en su momento fue considerado el peor desastre nuclear del mundo, desde Chernobyl, y el accidente radioactivo más grande de la historia, fuera de una instalación nuclear. Vendieron la cápsula a un depósito de chatarra, propiedad de Bayer Ferreira. Fue un robo lucrativo, casi 600 kilos de metal, principalmente plomo. Una pequeña cápsula cilíndrica incrustada en la extremidad del bloque de plomo llamó la atención del dueño del depósito de metales, destrozada, también a martillazos. La cápsula reveló en su interior 100 gramos de un polvito azul muy brillante. Sin saberlo, cometería el peor error de su vida al llevar ese polvo azul con su familia y amigos, que acabaría con la vida de su familia. Ese polvo azul era cesio-137, un material altamente radiactivo y peligroso para la salud del cuerpo humano, ya que el solo hecho de estar cerca de ese material puede causar daños irreparables en las células del cuerpo, provocando diferentes tipos de cáncer. Al menos 5 familias vecinas al depósito recibieron muestras del polvito brillante. Ivo Ferreira, hermano de Bayer, llevó algunos fragmentos a su casa y fueron colocados en la mesa durante una comida. Su hija de 6 años, Leide das Neves Ferreira, comió un bocadillo con las manos impregnadas del polvito azul. Algunos adultos se pusieron cesio-137 en el rostro y en los brazos para brillar en la noche. Cuando varias de esas personas empezaron a sentirse mal, con náuseas, fiebre y heridas en manos y brazos, una mujer, María Gabriela das Gravas, casada con el dueño del depósito, tomó el autobús con una muestra del polvo. No sabía que, además de contaminada en alto grado, repercutía en el ambiente por donde pasaba y a las personas que encontraba. Una vez en el puesto de salud, tuvo que hacer cola. Pánico en Brasil. Ya habían pasado 15 días desde el inicio de la contaminación. En el hospital, los médicos comenzaron a considerar la idea de envenenamiento por radiación. Cuando los pacientes les contaron sobre la cápsula, le pidieron al físico Walter Mendes Ferreira que examinara el dispositivo. Tomó prestado un detector de radiación de una agencia federal de prospección de uranio y fue a la Oficina de Salud de Río. El físico alertó a las autoridades estatales y a la Comisión Brasileña de Energía Nuclear. Su intención era detener la contaminación y al mismo tiempo evitar el pánico, pero lejos de aquietarse, los temores sobre una fuga de radiación se expandieron por todo Brasil. Mendes Ferreira cuenta que utilizaron autobuses de la policía con el interior cubierto con láminas de plástico para llevar a los posibles contaminados a un estadio de fútbol vacío, donde se alojaban en tiendas de campaña. Allí se examinó a miles de personas en busca de rastros de radiación. Muchos fueron dados de alta después de un baño con agua y vinagre, pero otros fueron enviados a un refugio temporal o a un hospital local. Los casos más graves fueron llevados a un hospital militar en Río de Janeiro. En total, más de 110,000 personas fueron examinadas. Se encontró que 240 tenían niveles significativos de material radioactivo en sus cuerpos. Cientos de personas con contaminaciones leves tuvieron que permanecer en refugios especiales. Sueli de Moraes, quien hoy es el presidente de la Asociación de Víctimas, pasó 3 meses en uno de ellos.
Él recuerda que debían bañarse con agua y vinagre, jabón de coco y cambiarse la ropa cada media hora. Tomamos pastillas para ayudar a la descontaminación interna. También tuvimos que frotar nuestros pies, que eran las partes más contaminadas. No se nos permitió salir ni recibir visitas. No podíamos ver la televisión. No queríamos que supiéramos lo que estaba sucediendo afuera. Recuerda el depósito de chatarra y decenas de casas que fueron demolidas. Cientos de objetos, desde refrigeradores a sofás, calles enteras, vehículos, incluso árboles y animales, fueron destruidos y desechados como residuos nucleares. Las víctimas fatales. A este suceso se le atribuyen 60 muertes. La primera persona en morir fue Leide Das Neves Ferreira, la niña de 6 años que jugó con el polvo brillante. Incluso se tragó un poco. Tanto ella como su tía, María Gabriela Ferreira, murieron de septicemia y sepsis un mes después de su exposición al cesio. Pero su entierro en Guyana estuvo lejos de ser un pacífico asunto familiar. Su vecino Sueli, de Moraes, cuenta que cuando los ataúdes llegaron al cementerio, la gente comenzó a arrojarles piedras y ladrillos, tratando de detener el entierro. Los cuerpos habían sido descontaminados y decidieron enterrarlos en pesados ataúdes de plomo como una precaución adicional para tranquilizar a las personas, pero lo que ocurrió fue lo contrario. La gente entró en pánico, relata de Moraes. Muchos en Guyana creían que los cuerpos contaminarían el cementerio, y muchos en Brasil creían que toda la ciudad estaba contaminada, que los productos agrícolas del estado de Goiás estaban contaminados. Eso no era cierto. Hubo mucha desinformación que ayudó a difundir el pánico, afirma. Increíblemente, los recolectores de basura Warner Pereira y Roberto Alves sobrevivieron, al igual que el dueño de la chatarrería, de Baez Ferreira. Muchas otras víctimas se salvaron por el tratamiento que recibieron en el hospital. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Seguiremos subiendo contenido como este. Hasta la próxima.